Muy buenas noches, reciban todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Foro 506, un programa donde tres amigos se reúnen para conversar sobre los acontecimientos actuales, tanto a nivel nacional como internacional, un programa de responsabilidad ciudadana que busca materializar la voz de los costarricenses en temas relacionados a la economía, a la constitución, al ambiente, a la política, deportes y otros. Deseamos agradecer profundamente a todas las personas que nos han acompañado en estas entregas anteriores que hemos hecho, sus comentarios, las visualizaciones, el haber compartido nuestras entrevistas, eso nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros y a mejorar cada día en pro de un trabajo que hacemos con esmero, con cariño, con amor por nuestra patria y sabiendo que tenemos un deber cívico y moral por construir un país que ha sido bastante golpeado. Mis compañeros de panel hoy, Alberto Boza, licenciado en Finanzas, empresario del sector turismo, Luis Sanabria, mercadólogo, máster en Finanzas, Bolsa y Banca, con posgrado en Comunicación Política. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, muchachos? Siempre al pie del cañón, ellos siempre dispuestos. Buenísimo. Muy bien, Eduardo, pero sobre todo muy contento. La verdad que me emociona muchísimo tener a doña Gloria Navas esta noche. Es una persona que admiro mucho, me inspira mucho, me gusta su energía, su fuerza. Y hoy pues no puedo menos que hacerle un halago porque además luce bellísima, ¿verdad? Está impecable, me encanta. Así es que, Nos dejó bienvenida, feos doña a Gloria. todos. Un gusto. Nos dejó feos a todos, doña Gloria, hoy. Sí, pero qué bueno, la noche es de ella, que se luzca, pues. Muchas gracias, Luis y Alberto. Bueno, y pues ya completando la introducción que ha hecho Luis muy acertadamente, un invitado de lujo, la verdad, doña Gloria Navas nos honra con su presencia, con sus conocimientos. Ella es abogada en Derecho Constitucional y Penal, con más de 40 años de ejercicio y amplia trayectoria en el Poder Judicial y el ámbito privado. Pues con esa introducción, doña Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos, por cedernos un espacio en su apretada agenda. Y pues quisiéramos empezar diciendo un poco del contexto, que no es ajeno para ninguno de nosotros, toda la situación y la problemática que ha venido pasando, las consultas de la gente, qué puedo hacer, qué voy a hacer, a dónde puedo acudir. Bueno, ustedes hablan de las palabras a los hechos, cuáles son los hechos, cuáles son las acciones, y eso es un poco de lo que su intervención el día de hoy, su invitación que nos ha aceptado, nos va a poder ayudar a canalizar estas consultas y poder dar respuestas. Doña Gloria, usted encabeza un movimiento que, si mal no recuerdo, tiene más o menos ya 2 años de estar en el país. Este movimiento es un movimiento ciudadano, se llama Movimiento Ciudadano CR, ya consta de toda su estructura operativa, redes sociales, etcétera. Cuéntenos un poco qué es y cómo nace Movimiento Ciudadano CR. Sí, en efecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Más bien me ponen nerviosa ustedes con esas capacidades tan tremendas. ¿Quién sabe qué me van a preguntar? Pero en fin, los años de experiencia no son en vano. Nosotros comenzamos hace aproximadamente, como usted lo indicó, hace 2 años, y precisamente fue después de las elecciones nacionales que algunos de nosotros comenzamos a sentir un vacío en cuanto a la diferencia que ocurre en la época de elecciones y cuando ya comienza a ejecutar el gobierno sus posiciones. Porque hay una falta de comunicación muy evidente entre el pueblo y el equipo gobernante. El equipo gobernante se acerca a la gente para recabar votos, pero una vez que está sentado en su curul o en su silla presidencial, se olvidan de la gente. Entonces, los dejaron huérfanos, digamos. Sí, entonces ahí comenzó esa inquietud de cómo hacemos para hacer un movimiento de educación a la ciudadanía para que conozca cuáles son sus derechos y los haga valer, cuáles son las instituciones que nosotros tenemos y con qué podemos actuar para obtener resultados. Eso es básicamente la forma en que nosotros iniciamos y nos inspiró el trabajo. Excelente, doña Gloria. Ahora,
Ustedes han canalizado bastantes consultas sociales. Creo que ha también encabezado algunos movimientos de marcha, una marcha protesta pacífica, evidenciando ese malestar de las personas. ¿Cuáles fueron las experiencias con estas marchas o estas convocatorias a una manifestación pacífica para demostrar que hay un pueblo inconforme con lo que estaba pasando, que usted lo ha explicado? Sí, en determinado momento nosotros logramos realizar un grupo y en la Plaza de la Democracia hicimos una manifestación muy interesante y fue a raíz del plan fiscal, cuando se dio la reforma, cuando se explicaba a nosotros como ciudadanos que era una necesidad hacer una reforma, que había que hacer un sacrificio y nos prometían una reactivación en cuanto al control del gasto público y una serie de situaciones, porque se indicaba que eso era como una curita apenas por el problema fiscal que nosotros veníamos arrastrando. Entonces, en ese grupo había gente de diferentes tendencias, a favor o en contra del tema de impuestos, pero llegamos a la conclusión de que el país necesitaba la ayuda ciudadana y terminamos incluso explicando en ese movimiento y en ese grupo de gente que nos acompañó que era una necesidad patriótica el estar de acuerdo con esos impuestos que se iban a imponer con la regla fiscal precisamente por la necesidad. El problema es que el gobierno no cumplió con su parte, ni ha cumplido. Eso lo iba a consultar. Yo siento, porque sí vi varias gente participando de esa marcha, que cuando exponían en redes sociales, gente de muy alta envergadura, profesionales de muy alto nivel, con conocimiento increíble en temas fiscales, tributarios, y decían ellos, nosotros estamos de acuerdo, el plan tiene que pasar, esto es una economía del siglo XXI, tiene que ser así. Y recuerdo que uno de los puntos que se defendía era el tema de la regla fiscal. Ya sabemos que pues se nos han salido varias gente del canasto de la regla fiscal y otros quieren todavía salirse de esa regla. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿será que las leyes de este país cubren a unos y no cubren a otros? ¿Será que algunos están exentos están en alguna posición privilegiada en la que no tienen que cumplir con ese mandato? ¿Qué es lo que pasa? O sea, porque esto nos da pie a entender qué es lo que está pasando con un país de derecho, donde la ley no se aplica por igual a todos. Es lo que yo percibo y lo que mucha gente percibe. ¿Cómo lo ve usted? El problema básico que yo lo veo se llama corrupción, que es, hay compromisos electorales. Por ejemplo, este gobierno, y por eso los sindicatos están tan molestos, recibieron promesas de parte del presidente electo hacia los sindicatos y por eso se unieron y votaron y lo apoyaron en cuanto al tema del empleo público, en cuanto a una serie de temas como el mantenerle ciertos pluses, etcétera, al punto incluso que se dio una situación tremenda con la Caja del Seguro Social, con una amenaza de huelga de los médicos y todo el grupo de funcionarios de la medicina para que no les pagaran conforme a la regla fiscal, sino que se mantuvieran con las prebendas, e incluso se habló de que el Estado costarricense tenía que demandar para buscar la interpretación. Ese caso está en los tribunales de justicia. Nosotros como movimiento denunciamos porque eso se llama fraude de ley. Ese pensamiento desajustado y corrupto nos tiene en parte en estas situaciones. La ley es general, la ley es para todos y la interpretación no puede ser para beneficiar a este grupo, no metimos las cooperativas, no hicimos esto. Bueno, y incluso estaba yo pensando que los abogados nos tienen con un 13% y no hemos hecho nada. Imagínense, la construcción no paga, este no paga, y qué diferencia hay. Igual estamos en media pandemia, las oficinas cerradas y estamos cobrándole a la gente un 13% por nuestros servicios profesionales.
Es decir, nos están sacrificando, ¿verdad? Doña Eso Gloria, es corrupción, eso es corrupción. doña Gloria, usted mencionaba ahora de que los políticos se olvidan de los ciudadanos después de las elecciones, ¿verdad? Cada 4 años, unos meses antes de las elecciones, hay un coqueteo intenso, ¿verdad? Cuando empieza la campaña política para ganar adeptos, donde ofrecen, prometen y son lo más caritativos que hay con todos los ciudadanos. Cuando se montan en el gobierno, ¿verdad? Se olvidan de muchas cosas y no escuchan las peticiones de las personas que los pusieron en ese lugar donde están. En este momento, el gobierno, con todo su aparato de propaganda, anuncia con bombos y platillos una convocatoria para mandar propuestas referentes al crédito que quieren gestionar con el Fondo Monetario Internacional, sobre finanzas públicas, sobre temas fiscales, sobre la pandemia en general, ¿verdad? ¿A qué se debe esta estrategia? Porque propuestas siento yo que siempre han venido. Los empresarios le han pedido a gritos, bueno, no solo los empresarios, los ciudadanos en general le han pedido a gritos al gobierno que por favor los escuchen, que les han puesto las propuestas sobre la mesa, prácticamente les han puesto un plan de gobierno, les han dicho cómo gobernar, y este gobierno se ha caracterizado simplemente por no querer escuchar. Está enfrascado en una monotemática, la cual es rígida, no quieren oír propuestas y no quieren aceptar sugerencias. Entonces, la pregunta mía o la duda mía viene, ¿a qué viene ahora el gobierno con esta estrategia de que quieren escuchar? ¿En realidad quieren escuchar? ¿En realidad quieren tomar ideas, aceptar propuestas? ¿O es solamente puro populismo, técnicas de distracción, puro mercadeo para tratar de meter el crédito con el Fondo Monetario Internacional? Mira, este gobierno se distingue por ser un gobierno mentiroso, pero es un estratega, como usted ya lo mencionó, en tácticas de convencimiento, en mercadeo político, en populismo. Entonces, como ellos están sintiendo que hay pasos de animal grande en la ciudadanía y que la ciudadanía está reclamando que no se le escucha, entonces ahora se vinieron con esta idiota de que los estamos convocando para que vamos a escuchar, ustedes van a proponer y vamos a dialogar. Eso no es así. Estos señores tienen una inteligencia emocional que hay que reconocerles. Por ejemplo, con las noticias de la pandemia todos los días, a la 1 de la tarde, a usted le tienen una mala noticia y que casi se va a morir. Que hay tanta gente enferma, los hospitales ya no echan, y entonces ahí introducen el temor. Y si introducen el temor, entonces la gente dice, no, mejor no hago una manifestación, mejor no reclamo por aquí, mejor me quedo quieta. Al principio, no usen mascarillas, las mascarillas no sirven, y después nadie se quite las mascarillas, al punto que hemos llegado a una situación escandalosa con la caja del Seguro Social y esa millonada de máscaras en esos contratos totalmente indebidos. Para mí es una estrategia, y una estrategia manipuladora para efectos de que la gente crea que están abriendo una puerta, cuando la política ha sido no abrir la puerta. Es un gobierno soberbio y manipulador. Pero yo creo que el pueblo tiene que despertarse. Doña Emilia, yo soy estudiante de Derecho todavía, lo elegí como segunda carrera y me quedan unas poquitas materias. Me dijiste Emilia. Emilia es la fiscal general. Qué pena, es que la tengo en la pregunta. Doña Gloria, yo aprendí en la carrera de Derecho que solamente hay una cosa peor que la corrupción y es la impunidad. Aquí ciertamente se están moviendo estas estrategias, pero escuchamos un silencio escandaloso de toda la institucionalidad en un silencio pasmoso. En estrategia política hay un lema que se dice, cámbielo todo para que no cambie nada. Por ejemplo, se cambia el nombre de una institución, se mantiene la institución, se mantienen los programas, y entonces, por ejemplo, el CNP, para que ya no tenga la aversión de la ciudadanía, se le pone otro nombre como el ITCO fue el INDER, etc.
Yo recuerdo que se presionó mucho a nivel de medios de comunicación al fiscal general, el señor Chavarría. Se destrozó en el escarnio público, con o sin razón. Yo realmente no lo conozco en persona. Y se trajo a doña Emilia Navas. Vemos cómo todo pasa, vienen los medios, todo pasa y nada pasa. ¿Usted cree que es la señora fiscal general una persona auténtica? ¿Realmente está ejerciendo desde la Fiscalía General de la República el mandato que ella tiene a ejecutar con la investidura que tiene? ¿O ella es parte de este ajedrez político y es una dilación planificada para poder seguir dando tiempo y tiempo? Porque lo único que estamos viendo es que los casos de corrupción se acumulan, pero nada absolutamente avanza. Y otra cosa que me preocupa muchísimo, pero muchísimo, es que cada vez que surge un escandalito, corre la fiscalía para poder judicializarlo y dejarlo acorazado y que nadie pueda hacer preguntas. Entonces, quisiera hacerle esa pregunta. ¿Cree usted que esto es una estrategia, es también parte de la visión del PAC en su estrategia que comparto con usted? Hay más, más de planificación que de suerte, pensaría yo. Y es una persona auténtica. ¿Qué opinión le merece? Bueno, si es auténtica o no auténtica, yo creo que podría caer en la subjetividad y no me parece correcto hacerlo. Le digo que a doña Emilia yo la conocí hace algunos años como encargada del departamento de la Fiscalía de Fraudes en el primer circuito judicial, que es la GAM, San José. Siempre estimé que ella era una excelente funcionaria. Incluso ambas solicitamos el puesto de fiscal general de la República en algún momento y bueno, no nos tomaron en cuenta a ninguna de las dos, pero yo creo que ella ha sido una buena funcionaria judicial. Por otro lado, yo no podría acusarla de que ella está en relación o prestándose a un juego del PAC, tampoco. Sí sé que el trabajo de la Fiscalía es pesado. Son muchos los casos y que no siempre usted cuenta con el personal eficaz que responda a las necesidades. En la Fiscalía usted tiene que tener una mentalidad despierta y ejecutiva y no todos los señores fiscales tienen esas virtudes. De manera que trabajar a veces con estos grupos tan grandes, porque yo fui jefe de defensores públicos de la Corte y fui fiscal del Ministerio Público, a veces se torna como arriar una manada de gatos, ¿verdad? Usted comienza a juntarlos y después se le escapa un gatillo por acá, otro por allá y es muy difícil. Ahora bien, déjeme decirle que nosotros en Costa Rica tenemos la Constitución política como arma, la ley de enriquecimiento ilícito y contra la corrupción, que es otra gran arma, el Código Penal y el Código Procesal Penal, y en el Código Procesal Penal tenemos la acción popular. Cuando se trata de delitos funcionales, el ciudadano puede querellar, se puede apersonar como parte acusadora. Y eso es parte, reitero, de lo que estamos haciendo en Movimiento Ciudadano. Estamos en el caso PAR, estamos viviendo el caso, estamos empujando y estamos colaborando con el Ministerio Público. Y si eso lo hacemos en la mayoría de los casos de corrupción donde están involucrados funcionarios públicos, tenga la plena seguridad que la justicia camina, porque está la ciudadanía eficazmente ejerciendo querella casi al mismo nivel del Ministerio Público. Entonces yo siento que la Fiscalía necesita ese apoyo y que esa acción popular incluso hay que reformarla para ampliarla, pero por el momento estamos trabajando con ella y creo que exitosamente van caminando procesos. Doña Gloria, una consulta respecto a los casos que ya tienen. Usted menciona que, bueno, ya siguiendo estas acciones de acción popular, está el caso de la OPAD. Ese específicamente involucra al presidente de la República, lógicamente por todo lo que conlleva el caso.
¿qué otros casos tienen ya encaminados que tengan la misma connotación, digamos, a través del movimiento? ¿Cuáles se han gestado? Bueno, nosotros denunciamos el caso de la Caja del Seguro Social, donde está involucrado también el presidente de la República, está involucrado el diputado Morales, que está involucrado también en el UPAD, y vea cómo camina la corrupción, ¿verdad? Siendo ministro de la presidencia, tiene 2 causas ahí. Tú estás sentado en una curul de diputados. ¿Cómo es posible? Y aviste paciencia de todos, porque yo no veo que lo ataquen ni que le digan. Se la juega con un perfil más bajo, pero ahí está. Entonces, perdón. Adelante. No, me iba a decir algo más, perdón. En este de la caja específicamente, ¿qué acciones o por cuáles acciones es que se les está imputando, digamos? Fraude de ley, porque la normativa, eso está en la ley de enriquecimiento ilícito. La normativa sanciona como delito cuando usted a través de una ley la desaplica o la manipula. Y ahí casualmente estaba la regla fiscal que querían brincársela desde la cúpula del país, desde la cúpula del país. Claro, ese caso tiene que ver con lo de la huelga del año pasado, ¿correcto? En parte, porque ellos iban a ir a la huelga y para evitar, sobre pretexto de evitar otra huelga, el presidente salió en primera fila a decir que comprendía la situación, que había que aliviar esa situación. Y estuvo de acuerdo con que se funcionara la regla fiscal. Entonces, la Contraloría General de la República es parte ahí. El diputado Muñoz también está en parte en ese proceso, ¿verdad? Y Román Macaya está implicado también en ese proceso. Claro, Román Macaya y todos los sindicalistas y los médicos, incluso algunos de los que salen todos los días diciéndonos cuántas veces tenemos que estar metidos entre la casa y no trabajar. La plaza pública del mediodía. Así es. Son tan listos esta gente que nosotros nos tragamos el anzuelo, que ahora todos los medios de información de gratis se dan chance para que tergiversen o amenacen o indican o oculten datos, siempre sin nosotros menoscabar el tema de salud, que es en primer lugar y que es sumamente importante. Pero se manipula con muchas cosas en este país y nosotros nos tragamos el anzuelo. Doña Gloria, con respecto a lo que mucho se ha hablado ya en cuestión de la pandemia, mucha gente siente que sus derechos, sus garantías fundamentales se están viendo violentados. Mucha gente dice, tenemos que hacer algo. ¿Es esto constitucional? ¿Es esto inconstitucional? La libertad de tránsito, ¿qué está pasando acá? Quiero aprovechar para darle el pase a una persona que tenemos en la línea ahorita, que se llama Mario, que casualmente ayer justamente tuvo una situación y pegó un grito al cielo en Facebook y dice, necesito que me recomienden un abogado porque me acaban de hacer esto. Vamos a ver si le podemos dar el pase para que se nos una. Y Mario, ¿cómo estás? Ya casi lo tenemos. Para que él nos cuente lo que está pasando y tal vez guiarlo un poco. Entonces, Mario, ¿puedes habilitar el micrófono y contarnos un poco qué es lo que te pasó? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muchas gracias por participar. Aquí estamos tus servidores, Alberto, Luis Fernando y un servidor, y con la asesoría de Doña Gloria, que nos está sacando un montón de dudas acá. Contanos un poco cómo fue eso que publicaste. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer. Doña Gloria, siempre un gusto verla. Bueno, ayer circulaba normal a eso de las 10:30 de la mañana, con carta de laboral y demás. Además de que yo pertenezco también a un grupo que ayuda a la comunidad, un grupo de apoyo a la gente que está afectada por el COVID, con lo cual también tengo carta, inclusive una autorización vía decreto de la Comisión Nacional de Emergencia. Esa no me gusta usarla porque lógicamente esa la uso únicamente cuando voy a participar de eso. O sea, si hay algo que yo respeto es que si tengo esa carta, pues la voy a utilizar cuando realmente estoy ejerciendo ese tipo de actividad.
Pero la de laboral sí, la laboral sí la tengo. Ayer era un día en el que no podía transitar porque era placa 3, se supone que salía hoy, pero bueno, tenía mi carta, me estaba trasladando de Escazú hacia Santana. En el trayecto decidí parar un segundo ahí en un supermercado a comprarme una botella con agua, me monto en el carro y a los 200 metros había una redada dentro de un barrio. Me paran los policías, yo sin ningún problema paré. El policía al principio muy amable, como todos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal su día? Bla, bla, bla. Me permite su licencia para revisar. Y yo, claro, con mucho gusto le entrego mi licencia. En el momento en que le entregué la licencia, le cambió la cara, se le desfiguró y me dijo, le voy a bajar las placas. Y yo me quedé frío, le dije, ¿por qué? Me dice, porque usted no puede circular hoy. Y le dije, bueno, pero aquí tengo las cartas. Y el carajo dio media vuelta, se fue. Al rato regresa y me dice, ¿y usted exactamente de dónde viene? Y le digo yo, bueno, vengo saliendo de ahí, de ese supermercado, y voy directo para la casa. Y me dice, bueno, entonces no. Entonces, con más razón le quito las placas. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque el día de supermercado suyo es mañana. Le digo yo, pero si le estoy diciendo que aquí tengo las cartas. No quiso verlas, se fue para el frente del vehículo, habló con otro policía, el otro policía se agachó, empezó a bajarme las placas y ahí sí me bajé del carro, fui a hablar con ellos, les dije qué es lo que está pasando y el que estaba quitándome las placas me dijo, hable con el oficial que es el que le está haciendo el parte, hable con él, conmigo no. Me fui a hablar con él otra vez y le volví a decir, vea, nuevamente, aquí tengo las cartas en la mano, ¿por qué me está quitando las placas? Digo, porque usted me dijo que viene del súper, yo ando en jornada laboral, tengo las cartas que me hacen a mí, que me permiten ir a visitar clientes a todo lado, porque ese es mi trabajo, es ir a hacer visitas a diferentes clientes a diferentes lados, y simple y llanamente pasé de camino al supermercado, porque usted me preguntó a mí de dónde venía, y como es aquí el supermercado tan cerca, si yo le hubiera mentido a usted, y usted me vio a mí saliendo del supermercado, probablemente me hubiera dicho que le mentí, entonces me baja las placas porque le mentí, y yo no suelo mentir. Pero aquí están las cartas, ¿por qué no las quiere ver? Simple y llanamente hizo caso omiso a eso, me dijo, no voy a ver absolutamente nada, le voy a bajar las placas y se acabó. Es algo, la verdad, uno se siente impotente, se siente frustrado porque yo sé que yo ando bien, ando trabajando, ando con las cartas que son autorizadas por el gobierno, vienen con el sello del decreto y demás, y aún así el carajo simple y llanamente dijo no, y no le importó, y no vio las cartas, no vio nada. O sea, yo sí definitivamente voy a apelar, ya tengo el escrito para apelar el parte, pero fuera de apelar el parte, porque al final del cuento ya hablé con varias gente y uno apela el parte y listo, no paga el parte ni nada, pero es esta atrocidad, es que sigan con esto, es que estén coartando la libertad de uno, que le digan a uno, usted puede circular con placas, pero al mismo tiempo, si les da la gana, simple y llanamente se las bajan sin escuchar razones, sin escuchar motivos, sin preguntar, independientemente de que él quisiera deducir que yo andaba en el supermercado y no andaba en el trabajo, nunca me preguntó. Pude haber sido funcionario de empleado del supermercado, pude haber estado visitando a mi cliente del supermercado, pude haber estado comprando una medicina que necesitaban en la casa de emergencia y pasé al supermercado de camino. Es decir, yo no veo el por qué si yo ando con una carta que me hace legal el andar en la calle en un día en el que en teoría, que también pienso yo, hasta dónde es realmente constitucional el que me prohíban a mí sacar mi vehículo cualquier día cuando me están cobrando el marchamo, porque ya lo dijo hasta el mismo ministro de Transportes, que eso va y va. Simple y llanamente no, y no es un tema de apelar una multa, es un tema de que hay que sembrar un precedente, hay que ya valer los derechos de uno y seguir adelante. Y más bien eso, ayer mismo que me escribía doña Gloria, yo le decía que yo sí quiero ir adelante con un amparo. Ojalá se nos unan todos los que han sido afectados con este tema. Nuevamente, el parte lo apelo y no lo pago, pero probablemente voy a pasar mes y medio sin carro, sin poder usarlo, porque las placas no me las van a devolver antes del tiempo. ¿Es esto constitucional, doña Gloria? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Porque el sentimiento de Mario es la frustración que tenemos todos y uno se enardece. La verdad que estas cosas a mí me exasperan y me vuelven loco. Ahora, un funcionario
un policía de tránsito lo que está haciendo es cumpliendo su deber, él recibe órdenes y eso es un robotcito que lo hace. Pero bueno, al final de cuentas es su trabajo. Pero las mentes perversas que están detrás de esto, o sea, ¿qué fundamento tienen para poder atropellarnos así? Y otra cosa, yo siento que la Asamblea Legislativa se desapareció. O sea, ¿dónde está la Asamblea Legislativa? ¿Qué están haciendo ellos para resguardar la integridad legal de todos los atropellos que está cometiendo el Ejecutivo en este momento? Eduardo, en este asunto nosotros tenemos que partir, para ser objetivos en el análisis, de que hay dos bienes en juego en este momento que tienen la misma categoría constitucional. Por un lado está el tema de la salud que deriva de la vida, del derecho a la vida. Por otro lado está el tema del comercio, la libertad de tránsito, ¿verdad? Y otras libertades que también son de rango constitucional y de esos rangos constitucionales de la más elevada categoría. Entonces, en apariencia, hay un conflicto, ¿verdad?, entre normativa superior con cuál vamos a manejarnos o cómo vamos a interpretar una u otra, porque serían en principio todos constitucionales. Si están como garantías de ese nivel, pues tanto la salud como la libertad de tránsito, la libertad de comercio, el derecho al trabajo, son igualmente constitucionales, no podrían declararse esos derechos inconstitucionales. El tema de interpretación es sumamente importante en el caso concreto, porque por un lado el tema de salud está cobijado por la ley de emergencias y hay un decreto de emergencia. Es obligación del Estado proteger la vida. Pero por otro lado también puede haber esos desfases, que es lo que nosotros llamamos arbitrariedad. Y la arbitrariedad es lo que le pasó a don Mario. Está la autoridad que abusa del poder y levanta y consuma un acto evidentemente arbitrario, donde la apelación que él va a hacer no es suficiente, porque la apelación es únicamente a nivel administrativo y eventualmente tiene que devolverle las placas. Y aquí a que le resuelvan, no sabemos si le van a resolver a favor o en contra. Pero la protección constitucional está en demostrar la arbitrariedad, en el sentido de que si tiene permiso de trabajo para circular, si venía de tal lugar, no debieron haber cometido ese daño. Por eso la figura apta para ir a la sala constitucional es precisamente el recurso de amparo. Pero en estos casos nosotros tenemos, y por eso hemos solicitado a través de Movimiento Ciudadano, certificaciones de la Caja del Seguro Social y del propio Ministerio de Salud, porque estamos haciendo estudios sobre los números y en la forma en que se han venido evaluando las circunstancias y las limitaciones. Porque si hay arbitrariedad, si hay violación al principio de razonabilidad o de proporcionalidad, entonces todas esas medidas, o al menos en parte, serían inconstitucionales en la medida que lesionan los otros derechos. Entonces, no es la ley la que es inconstitucional, sino que es inconstitucional el acto abusivo. Y para eso hay que ir viendo caso por caso. Pero sí, tenemos la Constitución política que protege, y a don Mario estoy segura que un amparo le van a dar curso y le van a dar la razón con los elementos de juicio que él tiene. Perdón, Mario, muchísimas gracias por la intervención. Ahí queda ya eso caminado. La consulta tuya la tienen muchísimas personas y esperamos que este foro sirva para extender esa comunicación. Claro, sería buenísimo de verdad que todos los que vean este foro y escuchen esto y que hayan sido afectados de la misma forma se unan y que juntos hagamos un recurso o un amparo en conjunto. Ya es hora, yo creo que ya es hora de empezar a actuar en contra de todo esto que para mí Mario, yo quisiera agregar un segundito y disculpa Alberto que te interrumpa porque sé que ya te tocaba tu turno. Entiendo que los diputados salieron en carrera en las primeras semanas de la declaración de la pandemia a cambiar el artículo 95 de la ley de tránsito. Sí, claro, la cambiaron. Claro, y entonces le dieron una patente de corso al Ejecutivo para que justamente pudiera aplicar de forma indiscriminada
y absoluta las restricciones vehiculares. Le dieron una carta blanca, un cheque en blanco para que el Ejecutivo pudiera hacerlo. Entonces creo que parte de los recursos que se han perdido es porque la gente ha puesto su recurso de amparo, digamos, ante un principio constitucional, pero en realidad el recurso de amparo tiene que hacerse contra la ley, que es la que está generando la inconstitucionalidad. Entonces, ahí te dejo también el dato, porque podría ser interesante el análisis atacando directamente la ley. Esa ley la están cambiando. La están cambiando. Puede que llegue antes que tu recurso, de hecho, sí. El diputado Heriberto Barca, hoy lo vi en una entrevista televisiva donde está diciendo por qué razón, porque hubo un desfase entre la realidad costarricense y la creación de una ley plenamente casuística. Es que les gusta mucho hacer leyes. Los engañaron. Muy malas. Los engañaron también a los diputados. Les metieron gato por liebre, como todo lo que se presenta aquí. Ahora van a bajarla a 20,000 pesos. Sí. Alberto, vos querías interceder. Sí, por ahí en esa línea más o menos viene mi consulta. Se están tomando ese tipo de medidas que ya me mencionó usted que es discutible si rozan contra las libertades constitucionales, libertad de tránsito, libertad de trabajo, tal, eso es discutible. Ahora, la consulta mía es no en la violación de la libertad constitucional, sino en el procedimiento, en cómo se está haciendo. Me explico. El gobierno está tomando medidas típicas de un estado de excepción, de un estado de emergencia, en el cual lo decretaron, ¿verdad? Sí, claro. Pero existe todo un procedimiento por el cual se debe de llamar este estado de emergencia. Si no me equivoco, la Constitución establece que el estado de emergencia no puede tener durar más de 30 días, ¿verdad? Tiene que haber una aprobación legislativa y ellos están tomando esas atribuciones y me parece que se están saltando todo el procedimiento. ¿Es esto así o me equivoco? No exactamente. Sí hay plazos para las medidas de emergencia durante 5 días y 30 días para cuando es la declaratoria de las medidas ese tipo cautelares de parte de la Asamblea Legislativa de acuerdo con el artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política. Sí. El asunto es que estamos en una pandemia y la pandemia es algo más extenso, declarada de manera internacional y la gente fallece. Hay ciertas poblaciones más afectadas que otras, pero lo cierto del caso es que el virus es mortal. Entonces, semana a semana, eso es lo que hace el Poder Ejecutivo, vea que ellos van variando las medidas. Primero que naranja, amarillo, después de amarillo a naranja. Tal día usted circula, otro día no circula. Entonces ellos mismos, y yo estoy segura que tienen asesores muy inteligentes ahí detrás, ellos juegan con los plazos, incluso cambiando las medidas según las circunstancias. Esta semana tenemos solo tantos recuperados y tantos enfermos. Ahora tenemos tanto en la UCI, tantos fallecieron. Entonces ellos van jugando con las medidas y le dan largas al asunto para efectos de interpretación. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para quebrar eso? Bueno, con la información que todos los días nos llevamos, llega una nota que dice, licenciada Nava, Movimiento Ciudadano, necesitamos más tiempo para darle los datos que usted necesita. Le estamos pidiendo al departamento tal y tal cosa. Yo les contesté ya que le tienen 3 días por contestarme si no va al amparo, ¿ok? Porque no puede ser. Pero eso es un control importante de legalidad para efectos de determinar si hay abuso, si hay arbitrariedad, si hay violación al principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Porque si nosotros demostramos no que la norma es inconstitucional, sino que la aplicación de las limitaciones chocan con los principios constitucionales porque se violentan esos límites de proporcionalidad, de razonabilidad, al jugar con datos, al omitir esto, entonces tengan la plena seguridad que sí viene una acción de la Sala Constitucional. Es que los casos que se han ido presentando no derivan con toda claridad la demostración de la proporcionalidad.
No es cuestión solo de decir, me cerraron este negocio y estoy en estado de quiebra, porque el Estado dice, lamentamos mucho la situación, pero la vida es lo principal. Y lo cual es cierto, pero si nosotros demostramos esos vicios, perfectamente tienen entrada en la sala constitucional. Ahí es donde tenemos que ser nosotros muy finos en el razonamiento y en la búsqueda de los datos. Perdón, Doña Gloria, yo quiero... Perdón, un segundito, Luis, para continuar con el tema, ya para terminarlo. Ahora, me pregunto yo como ciudadano común, que es lo que se preguntan la mayoría de los ciudadanos, ¿qué gana el gobierno con todo esto? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Hay una finalidad? ¿Se están limitando muchas libertades? ¿Se están aplicando medidas que rozan con el totalitarismo? Pero al fin y al cabo, todos nos estamos perjudicando, inclusive el gobierno. El gobierno se está desfinanciando, se está creando un déficit fiscal que es insostenible. El gobierno podría hasta colapsar si no encuentra su financiamiento, y el financiamiento son los impuestos que generan las empresas cuando trabajan. Entonces, ¿qué gana el gobierno con esto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la intención? ¿O existe una intención, una finalidad oculta detrás de todo esto? A mí me parece que en todo esto hay una finalidad oculta por un lado y también un buen grado de inutilidad y de previsión por otro lado. Pero la finalidad, siento yo, es debilitar al pueblo para que el pueblo no reclame. Si usted está encerrado, está limitado. Si usted colectivamente se debilita y se deprime, también va a tener ese problema de que no hay reacción. Cuando una persona está deprimida, lo que quiere es estar metida entre el cuarto, no quiere salir y nada le interesa. Eso le pasa colectivamente a la nación costarricense en este momento. Por otro lado, también hay una tendencia por la actividad que realiza el señor presidente, también en que nos están llevando hacia un socialismo, hacia una pérdida de libertades, y el Estado se va empoderando con estas situaciones de arbitrariedad. Están fomentando un Estado policíaco. Es sumamente peligroso lo que está pasando. No solo es el tema de salud, no solo es el tema del empobrecimiento y del desempleo, sino que ellos están fomentando toda una política que es internacional, incluso para destrozar los sistemas democráticos e independientes. Yo siento que esa agenda oculta está ahí, por conexiones de ellos mismos, por la forma en que se estableció lo que nosotros hemos estimado como crimen organizado, que es el caso UPAD, que es establecer un sistema de espionaje bajo las órdenes del presidente de la República, quien conocía todos esos procedimientos, siendo en el gobierno de Solís el director ejecutivo del IMAS, donde está el CINERUVE, con toda la información de los ciudadanos, qué padecimientos tienen, qué discapacidades, cuánto ganan, solteros, casados, dónde viven, etcétera. Entonces, yo siento que hay una agenda oculta en todo esto, que nosotros tenemos que verla. Muy peligrosa, y entonces usted ve a toda la policía en la calle ahora. Toda la policía está en la calle, pero dígame, ¿cómo es posible que tampoco esa policía, tema de seguridad ciudadana, no logra detectar con APM términos esas cantidades de drogas cuando dicen que tiene un equipo de primera que costó no sé cuántos millones de dólares y van saliendo de una empresa que se forma con gente de Holanda y la droga aterriza en Holanda? Bueno, estamos mal, muy mal. Doña Gloria, yo pienso que la corrupción no es monopolio del PAC. Ciertamente se ha venido dando de muchos años y de muchos gobiernos. Antes de que nosotros naciéramos ya la tenían patentada, digamos, algunos partidos políticos. Sin embargo, ciertamente el PAC ha logrado hacer temblar a toda la institucionalidad, porque los otros partidos ocultaban las cosas, pero este partido no oculta nada. Ellos simplemente hacen las cosas y no les importa. Por ejemplo, siguiendo en la línea de Alberto, si ciertamente la Asamblea Legislativa no hizo el procedimiento correcto para el estado de emergencia,
entonces todo se está apoyando en otras leyes, leyes que están en la jerarquía del derecho por debajo, son leyes ordinarias, como por ejemplo la ley de la salud. ¿No cree usted que se está violentando el principio de reserva de ley cuando se le dice a un ciudadano que si va a la romería, si va caminando, porque yo podría vivir por ahí, por Ayarco, y salir a pasear el perro, y la policía también arbitrariamente me detiene y me pone una multa de 450,000 colones? No se está violentando ese principio de reserva de ley utilizando leyes, inclusive 3 multas o 3 castigos en una sola infracción, como sería, me hacen un parte, me quitan las placas y adicionalmente me quitan unos cuantos puntos, creo que 6 puntos de la licencia. Y mi segunda pregunta, ¿no recae todo esto en responsabilidad civil, penal y administrativa para el ministro Salas? ¿No sabe el ministro Salas que está haciendo un chivo expiatorio y que puede dejar con las manos limpias a Carlos Alvarado y entrar él con toda la responsabilidad por la violación a todos estos principios que hemos estado hablando? Sí, eventualmente, por supuesto, toda violación de ley a nivel ordinaria y a nivel constitucional, por supuesto, si hay condenatorias, pues trae la responsabilidad civil, y en este caso la del funcionario seriamente, ¿verdad? Hasta con sus propios bienes y el Estado mismo, porque son las personas que están saliendo y que toman las decisiones. Hasta donde yo entiendo, el ministro Salas es el mandamás en estos temas, el presidente incluso sale sombreado, se asoma, dice 4 tonteras y luego se va, se echa un poco de spray y goodbye. Eso es lo que hace. Entonces, hay un tema importante. El principio de reserva de ley, en principio, no estaría violentado porque existen las leyes. Eso, de las multas y toda esa cuestión. Pero el tema de la romería sí es un tema muy importante porque se trata de la fe de un pueblo. ¿Ok? Creyente o no creyente, la romería tiene un nivel institucional, no solo de folclore, sino de cultura costarricense y de libertad de conciencia. Yo tengo derecho de caminar si guardo la distancia, si voy con la mascarilla, si voy con alcohol y gel a mano y no hago nada que me permita contaminarme. Incluso pareciera que la contaminación más seria es cuando estamos encerrados. Y el ejemplo más grande es que los grandes números de contaminación resultan de las cuarterías. Esa pobre gente está ahí encerrada, el confinamiento, sin medios, sin agua, sin luz, y son los que más se enferman, y le apuesto que son los que más están transmitiendo la pandemia y los que están metidos en los hospitales. Pero si yo tengo libertad de conciencia, quiero alabar a Dios en la forma que a mí me parece, y me cuido, y voy yendo sobre la calle, yo no me estoy encerrando. ¿Por qué razón la gente permitió esa situación? ¿Sabe por qué? Por el temor del anuncio que se puede contaminar. Eso es manipulación. Y por otro lado, dicho esto con todo respeto, porque la propia iglesia conestó esa situación. La iglesia prácticamente les dijo, hagan casito, quédense en casa, y la romería por medios de las plataformas digitales. Eso es lesionar la libertad de conciencia. Nosotros tenemos aquí un interés, y es que las personas que observan el foro puedan construir criterio. Yo estoy de acuerdo con usted, los valores, los derechos constitucionales no tienen jerarquía, porque no la tienen. O sea, no se puede argumentar que la vida es más importante que la libertad. ¿Para qué me sirve la vida si pierdo mi libertad? O como le hicieron a don Rolando Araya, una persona que admiro muchísimo, que fue callarlo, ponerle, como dijo usted en algún programa, un bozal, que es una orden sanitaria, por expresar una opinión. ¿De qué me sirve la vida si me están destruyendo la vida? Si me están destruyendo la dignidad de persona.
Esos Entonces, derechos ¿cómo se se llaman, puede llegar a dirimir esto? don Luis, don Fernando, esos derechos se llaman derechos o garantías de goce, de disfrute. Esa es la clasificación que tienen como derechos humanos y como derechos fundamentales. Creo que vamos por mal camino. Yo también. Creo que la ciudadanía tiene que despabilarse, tiene que despertarse y tiene que actuar. Y no estoy hablando de golpes de Estado, ni de violentar la ley, no. Con nuestro propio sistema institucional, con un pueblo educado que conoce cuáles son sus derechos y con algo de asesoría de cómo ir y reclamarlos, para hacer esos reclamos en forma correcta y no antojadiza o muy débil, creo que podemos ganar. Este gobierno no es más que la constitución política, no son más que los derechos humanos, pero si no cuidamos nuestras libertades, vamos a llorar. Vamos a llorar y nos vamos a culpabilizar. ¿Cómo puede manifestarse la sociedad civil? ¿Cómo puede involucrarse? ¿Cómo puede hacerse escuchar? Aparte de estos foros, ¿cómo puede hacer y pegar esa voz al cielo y decir, como decía el Chapulín, ¿quién podrá defendernos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? La gente, porque ya la gente ha perdido la credibilidad en la institucionalidad de este país. La gente cree que todo lo que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es un solo saco. Y eso es lo que ha demostrado lo que está pasando. Entonces, ¿cómo generar otra vez esa credibilidad en el sistema y que se diga, por lo menos la parte constitucional, aquí estamos, nos manifestamos y aquí está un resultado? ¿Qué puede hacer el costarricense para eso? Sí, yo creo que la gente tiene que entender que nuestro sistema, nuestro bloque de legalidad ordinaria y legalidad constitucional es muy fuerte. Dos, tiene que conocer cuáles son sus derechos esenciales. ¿Cuáles? Derecho de asociación. ¿Cuáles? Derecho de petición y la obligación del Estado de contestarle. ¿Cuáles? Artículo 11 de la Constitución Política, pedirle cuentas a los funcionarios. Uno de ustedes, antes de que comenzáramos este programa, mencionaba el mismo sistema de los Estados Unidos en cuanto al congresista, al senador, que tienen asignados el pueblo que ellos representan. Y el ciudadano tiene derecho de ir donde su congresista, donde su senador, y el senador está obligado a hacer gestiones y resolverle sus problemas. Y además, en cada cierto tiempo tiene que presentarse a los estados, a sus ciudades, a rendir cuentas de lo que está haciendo. Eso tenemos que exigirlo. Nosotros tenemos una norma constitucional y si nosotros combinamos el derecho de pedir cuentas con el derecho de petición y encima de eso tenemos una ley de enriquecimiento ilícito y encima de eso tenemos un código penal y tenemos leyes especiales y tenemos un código procesal penal, podemos actuar. Y si los jueces no resuelven, hay denegación de justicia, hay delito de prevaricato cuando se resuelve contra la ley. Pero tenemos que movernos bajo ese conocimiento y dejar de ser timoratos para utilizar los derechos esenciales que vienen. Incluso yo he pensado en el 49 mucho. Yo recordaba que mi papá desde pequeñillo nos hablaba de José Figueres, de la revolución, de que cuando se constituyó el Tribunal Supremo de Elecciones, de cuando la Junta Fundadora de la Segunda República dejó las bases a partir del año 49 con una nueva constitución política, cómo esta gente gobernó 18 meses y luego le entregó el poder al presidente que constitucionalmente había sido electo. Esa gente conocía lo que estaba haciendo. Esa gente le dio una estructura fundamental al Estado. No es posible que ahora las generaciones se hayan debilitado tanto. Incluso por eso yo afirmo que la generación mía, que ya estamos, como dicen mis hijas, roquitoquis, somos los que tenemos la gran responsabilidad de hacer una pelea con la energía que todavía tenemos. Todavía tenemos facultades, tenemos enseñanzas, tenemos que principios. Pero tiene que haber un foro nacional
que responda también. Y es cómo organizamos ese foro nacional sin un golpe de Estado y sin creerle a este gobierno mentiroso ese proyecto de que escucha, propone y dialoga y pone la agenda. ¿Cuáles son los temas? El financiero. ¿Cuáles son los temas? Los préstamos del Fondo Monetario Internacional que posiblemente los vayan a hipotecar por años, años y años. ¿Cuáles son la agenda? Reactivación económica, pero no dicen cómo. O sea, somos nosotros los que estamos ofendidos, los que tenemos que decir cómo y a los que no nos escuchan. No, eso es un engaño, eso es un engaño. Nosotros tenemos que buscar los medios y los foros adecuados y entre esos estoy pensando en la Defensoría de los Habitantes, que es un órgano de defensa de los ciudadanos a nivel constitucional. Ese órgano es especializado. Hay que usarlo. En lugar de criticar tanto, usémoslo. ¿Cómo? A través del movimiento ciudadano. ¿Cómo? Doña Gloria, ¿y no está tomada la Defensoría de los Habitantes por los mismos burócratas de la institución? Los burócratas están ahí, por eso están peleando con la defensora. Bueno, pero es que no es la primera. Cada cambio que se ha tratado de implementar, ellos se lo traen al suelo. No, ya ella logró cambiar un grupo ahí de directores, ya lo cambió. Ahora le están tratando los mismos enemigos de la institución dentro por situaciones entre ellos, envidias, etcétera, están tratando de que le abran esa comisión especial en la Asamblea Legislativa. Yo diría que en buena hora, que la abran, que la interroguen, que ella explique y abra todo el panorama que hay para Costa Rica en las realidades. Ella está peleando. Ella está peleando. Si usted fuera la persona que le habla al oído al presidente, esa persona que le asesora al presidente, ¿qué 3 consejos, recomendaciones le podría dar usted al presidente ahorita? Número 1, arrepiéntase y no sea soberbio. Pídale perdón a su pueblo. Número 2, reconózcale a la ciudadanía costarricense, al país, que somos un pueblo noble e inteligente. Y 3, permita que un foro nacional haga propuestas inmediatas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y que se nos informe cómo van caminando esos proyectos. Esto es un proyecto nacional, todos estamos en esa necesidad. Todos nos vamos al abismo si no actuamos. En este momento, ni los impuestos van a servir, ni los impuestos van a ser adecuados y tenemos que hacer esa labor. Esas 3 cosas haría. Está maravilloso, doña Gloria. En nombre de nosotros 3 y este programa, Foro 506, que precisamente lo que viene es a darle una participación sin color político desde la ciudadanía a las personas que tienen todas estas preguntas, sin deberle favores a nadie, sin tener que callarnos por nada y decir las cosas como son. Le agradezco muchísimo. El país nos necesita a todos, necesitamos unirnos, necesitamos generar esa sinergia para lograr resultados exponenciales. Le agradezco de sobremanera su tiempo. Yo sé que usted pasa con una agenda increíblemente enredada y aún así saca el tiempo para nosotros. En nombre mío, de Alberto, de Luis, de Ferdi, que nos ayuda tras bambalinas, que es súper valioso su aporte, pues quería darle ese agradecimiento. Voy a decirle a Alberto que quiere decirle unas palabras también. Tal vez si me lo permitís, Eduardo, muy brevemente. Dejo saber por este medio mi preocupación, ese grito que vos diste ahora, y ahora quién podrá defendernos, ¿verdad? Me preocupa sobremanera lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, la Costa Rica que vamos a heredar nosotros, que pudiera ser muy diferente a la que nos heredaron nuestros padres, ¿verdad? Entonces quiero felicitar y reconocer el valor de esta iniciativa ciudadana, felicitarla directamente a usted, doña Gloria, y reconocer que en realidad es una labor muy noble. Y aquí está un servidor, me pongo la camiseta también para tratar de cambiar las cosas y redirigir este barco y llevarlo a un puerto seguro. Muchas gracias, Alberto. Pues, sí, definitivamente su trabajo es admirable y aún más su energía que se contagia, así es que
cuente también con otro jinete más del apocalipsis, ¿verdad? que se une en esta lucha. Y, doña Gloria, ¿por qué no tratar de hacer un ejercicio? ¿Por qué no y de repente tratamos de invitar a la defensora de los habitantes y hacemos un conversatorio entre todos nosotros y tratamos de construir y de pelotear esas ideas que usted las está planteando? Creo que muy bien. Y en justicia, me parece que a la defensora solamente la están mirando los focos para acusarla y no se le están acercando los micrófonos para escuchar su voz. Y veo muy valioso el rescate. Además, creo que es una persona que efectivamente no la han dejado hablar. Todo el mundo dice por ella y ella no puede decir por sí misma, y creo que vale la pena. Así es que intentemos hacer el esfuerzo de traerla al foro y aquí en este grupo de 5 tratamos de arreglar el mundo. ¿Qué le parece? Excelente. Muchas gracias por la oportunidad. Los felicito y me traen gran confort y esperanza de ver que hay jóvenes profesionales como ustedes. Muy valientes y muchas gracias. Doña Gloria, gracias. Somos más los buenos. Somos más los buenos. Yo sé que en Costa Rica hay miles, son millones de personas las que necesitan ya levantar la mano y no sentirnos más pisoteados. Muchas gracias y usted ha sido un ejemplo para nosotros. Muchas gracias, doña Emily. Despedimos por el tiempo y pues quedamos a sus órdenes. Tomen la palabra, Luis, porque somos gente de trabajo, somos gente que queremos dejar un futuro mejor para nuestras generaciones. Muchas gracias, doña Gloria. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.